Ya hemos visto una serie de temas, nuestro pastor también ya nos ha dado una serie de temas que vamos encaminados a lo de la iglesia, al servicio, a los ministerios. Ya hemos hablado de la venida de Cristo, ya se nos ha hablado la prudencia, la santidad, la sabiduría. ¿Qué más hemos visto? Toda una serie de temas. Entonces vamos a entrar a este tema, Dios me lo pone y porque tocando el tema, las enseñanzas si se dan cuenta, hemos ido cubriendo poco a poco el tema del tabernáculo. Entonces, en esa línea, vamos a ir metiendo las enseñanzas, pero también, ya hemos hablado del servicio, pero ahora vamos a hablar de los ministros, y ese es el tema de hoy, los ministros de Dios. Vamos a ver comparado cómo es el modelo a seguir para un servicio, cómo debe de ser un ministro, las características que debe de tener un ministro de Dios, los requisitos y todo lo que conlleva que es un ministro de Dios, ¿ok? Vamos a empezar y vamos a un ministro y nos vamos a ver, no van a ser muchos versículos porque son capítulos largos, pero vamos a agarrar ese ejemplo para de ahí ir desglosando el tema. Y me quiero basar primeramente en Mateo. Vamos a ver qué es un ministro, comparado con qué, porque no es hacia el hombre, sino a Dios, y vamos a ver qué dice Mateo 20:27. Y dice, tal como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y entregar su vida en rescate por muchos. Aunque es un versículo muy pequeño, tiene una profundidad, porque este versículo nos da la característica principal de un servidor o de un ministro. Ministro, servidor, es lo mismo, porque viene a servir. Y nos dice primero que no vino a ser servido. ¿Quién? Está hablando de Jesús, pero dice, sino para servir y entregar su vida en rescate de muchos. Pero si se dan cuenta, primero pone eh, entregar su vida. Eso es una característica principal de un servidor. Dice el tener el anhelo a servirle a Dios, el anhelo de pero en este anhelo de servirle va un libre albedrío. No nos obliga, no es por obligación, ni es un requisito para estar en una iglesia, que eso quede claro, porque a veces se confunden o no se han visto en algunas iglesias como que la gente, no la iglesia, los congregantes empiezan a ver que el modelo a seguir es, llegas a la iglesia, haces tu declaración de fe, te congregas continuamente, periódicamente, empieza una sanidad, empiezas a servir y se empieza a hacer algo, un procedimiento o una rutina antes, o un requisito antes que un anhelo en el corazón, porque eso es el modelo a seguir de la iglesia. Entonces, antes de ser un modelo, nace desde el corazón servirle a Dios, y siempre está el libre albedrío, porque Dios no nos obliga. Ahora, dice en ese mismo versículo, y dice entrega su corazón. ¿Por qué dice entregar su vida? Perdón, su vida. Pero ¿de dónde mana la vida? Del corazón, del corazón. Entonces luego dice, pero dice algo más, por rescate de muchos. No dice por todos, dice por muchos. Entonces quiere decir que no todos están dispuestos a esto, ni a servir por otros, porque seamos sinceros, ¿no? En nuestra humanidad, pues quién va a querer ponerse a sufrir por otra persona, las luchas, o qué decir, yo no lo hice, yo por qué voy a, a pasar ciertas circunstancias si yo no lo provoqué por esa persona, ahora sí que se las arregle, ¿no? Pero ese no es el modelo a seguir de Dios. Dice servir, tener el anhelo, es una convicción, una decisión, pero entregar su vida, porque ese es el modelo, yo le llamé el modelo de Jesús, el principal, no al modelo de la iglesia, no al modelo de los pastores, de tu mentor, del servidor, a modelo de nadie. Todos nos basamos al modelo de Jesús, que vino, aún siendo Dios, se despojó de todo, y ¿están de acuerdo que él pudo haber venido a que le sirvieran? Todos sírvanme, tráiganme más, sin en cambio, él se hizo pequeño, el más pequeño, para poder entregar lo que traía. Y aquí entra una parte donde, no sé si recuerden, hemos hablado
del trigo y la cizaña. Cuando la cizaña no se dobla, ¿por qué no se dobla? Porque no trae fruto. Entonces, así como los árboles se doblan, cuando tú te doblas, cuando traes fruto, te doblas, ¿para qué? Para que los demás se sirvan de ti. Y nada tiene que ver con el abuso, esa es otra cosa, el abuso emocional o en alguna circunstancia, eso ya es otro tema. Ahora, ¿es malo tener el deseo de servir a Dios? No, no es malo, eso Dios lo pone en el corazón y también nosotros, pero siempre Dios respetando como el caballero que es, si queremos servir, no por imposición, sino por amor. Entonces, esa es una característica principal de un ministro. Servir, tener el anhelo para servir y entregar su vida al rescate por muchos, pero ese por muchos, ¿están de acuerdo que tuvo que haber sido antes haber entregado su vida a Dios? Porque ¿quién va a llegar a la iglesia con el anhelo de servir y decir, ahora sí, me pongo y a lo que venga? Porque no hay que sufrir. No es así, ¿verdad? Entonces, primero es a Dios, lo conocemos, pero empezamos a amar lo que Dios ama. Ahora, nos vamos a Isaías 29:13. Vamos a fundamentar lo que les acabo de decir. Dice, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento humano que les ha sido enseñado. ¿Ya vieron? Entonces se confirma, es bueno tener el anhelo de servir, sí, pero no nada más de decir, bueno, sí lo hago de la boca, como dice, de labios, me honra, pero en su corazón lejos está de mí. Entonces el servir está en el corazón, es algo más que una emoción, la emoción pasa, pero el servicio queda. Cuando tú empiezas a ver que todo lo que haces, lo haces para Dios, empieza a ser un servicio y no precisamente tienes que estar sirviendo. Vas a decir, ¿cómo? Sí, porque antes de que empieces a servir, no es que en ese mismo momento digas, yo ya quiero servir y te paraste y empezaste a servir, ¿verdad que no fue así? Entonces, primero empezó desde el corazón. Entonces, vayan viendo cómo nos lleva al modelo de Jesús, el corazón, la vida, el sacrificio. Eso va formando un ministro. Luego entonces puede tener temor de Dios como un mandamiento enseñado, mas no revelado. Se nos puede enseñar cómo servir, qué requisitos tener, entre comillas, para ministrar, para servir en la puerta, para enseñarle a los niños, para dar prédica. Todo eso se puede enseñar, pero eso no quiere decir que ya se nos haya sido revelado al Espíritu. Si temas anteriores, y siempre se los he dicho, todo lo que nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar, sí, pero el pueblo tiene la responsabilidad de orar para que eso les sea revelado. ¿Por qué es esto? Porque hay que enseñar al pueblo a saber discernir lo que come. ¿Para qué? Para que no sean engañados. Nunca vamos, como dice nuestro pastor, nunca vamos a tener la verdad absoluta, pero que seamos un pueblo que sepamos discernir. ¿Para qué? Para que, aunque no sea mala la palabra que te vienen a dar, porque ahorita estamos nosotros, pero el día de mañana puedes tener invitados, vas a pisar otras iglesias, pero sepas discernir. Y afuera hay muchos que pueden enseñarte, pero ¿qué vas a aprender? Entonces, es por eso que aún la palabra, tu ministerio, la palabra que te den profética, cuando te profeticen, cuando te declaren algo, aún cuando sea con la misma Biblia en la mano, hay que ir con Dios, con el Espíritu Santo a que eso te lo revele, sea tu confirmación. Toda palabra debe ser confirmada. Y un ministro, esa es otra característica, siempre respalda con Dios lo que dice con la palabra, pero también ora para que eso le sea revelado. Por eso cuando se da una palabra, sueños, revelaciones, visiones o como pensamientos, eso es el Espíritu Santo que les está revelando su palabra. Ahora, vimos ya las dos principales características de un servidor, pero ahora veremos cómo define Dios a un ministro. Porque recordemos lo que dije al inicio, no son requisitos, es una serie de conducta que viene desde el cielo y que ya está. Dios ya nos puso en el ejemplo no desde que bajó a la tierra, sino ya desde que estaba en el cielo.
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque nuestra autoridad directa o no directa, principal es Dios, pero estableció autoridades. ¿Por qué digo esto? Porque a veces en Marte, en otro planeta, en esta iglesia ni en otras pasa, en Marte, en otro país, en otro planeta, en otro país, aquí no, ni en las iglesias. Llegan a decir, no, no, es que el pastor, no, es que el mentor, no, es que esto, no, yo a Dios, y si Dios me dice, pues no me importa lo que los demás digan. ¿Es bueno que tengas criterio propio? Sí, pero hay autoridades establecidas. ¿Por qué lo quiero remarcar mucho? Porque la autoridad que tú honres, a la medida que tú la honres, es a la medida que Dios te va a honrar a ti y lo que tú haces y tu servicio. No es posible que tú no honres a no honres a tus pastores, a tus padres espirituales y quieras que ellos te bendigan. ¿Cómo? ¿A qué me refiero? Puede caerse, ¿qué pasó vamos a la Biblia un poquito, un ejemplo, con Moisés? Murmuraron contra él. Los que enseñan, tus pastores principalmente, no son dioses, no son perfectos. Todos cometemos errores. No tenemos nunca la verdad absoluta de la palabra, porque eso lo vamos adquiriendo a través de la comunión con Dios, yo en mi experiencia, tú en tu experiencia, tú en la tuya. Pero esa autoridad que Dios pone no es porque sea más que tú o porque tenga más privilegios en los cielos. No, 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 no tiene nada que ver con privilegios, tiene que ver con autoridad. Entonces, Dios establece tu autoridad en la iglesia para que nos sujetemos. ¿Por qué? Porque si esa autoridad tú la honras, cuando tú confrontes el mundo espiritual, ¿quién crees que va a saltar por ti y quién crees que te va a respaldar? Primeramente sí Dios, pero tus pastores como autoridad, tus mentores. Ahora, y es más delicado porque ¿qué le pasó a Moisés, a su hermana? Y a los que murmuraron. Es delicado levantar el corazón, la palabra, el pensamiento, el alma, no en contra del hermano, en contra de tu autoridad, porque ya es algo establecido. ¿Qué pasó? Hay lepra, hay cárceles, hay juicios. Y no es para meter miedo, es que tengan temor y temblor de las cosas de Dios. Ayer me decían una palabra y esa frase me quedó así grabada en el corazón y ahí fue donde sentí que Dios me confirmó que debía de ser este tema porque estaba con otro tema. Y cuando yo escuché esa frase dije, sí es verdad. A veces tenemos temor de que sea exhibido algo de nosotros, a lo mejor como hermanos, porque yo entiendo y no es bonito. Yo lo entiendo, yo lo pasé, a lo mejor no a un grado mayor, pero lo viví. A lo mejor injustamente o justamente no lo sé, lo viví. Pero ¿por qué les digo esto? A veces podemos tener temor y vergüenza de entre nosotros, pero ¿y la de Dios? Yo diría, mucha vergüenza con el hombre. ¿Y con Dios qué? No, no hay mayor vergüenza para eso, porque a lo mejor no pasa que nos pidamos perdón si nos ofendimos, no pasa de que, chin, ya se dieron cuenta, pues que, y mi pastor ya dijo que Dios ya le reveló que ahí me está faltando la oración, chin, ya me reveló que, ¿no? Y sí da pena, pero ¿y con Dios? Porque si somos sinceros, el corazón se duele, se avergüenza, pero la carne se enorgullece. Y yo les voy a comentar algo, no es que uno sea perfecto, pero yo algo entendí, aunque injustamente y muchas veces no me lo merecía, o no se puede decir, ¿cómo se puede decir? No era, pues viable, porque yo no había hecho nada, no era lo que había pasado, y se me exhortaba. Y van a decir lo peor, ¿no? Que a veces decimos, y lo peor, enfrente de todos.
porque uno lo ve. Yo también estuve del otro lado y también me sentí aludida, también me sentí así, pero algo que yo recordé, que miren, yo me quería enojar, de verdad se los digo delante de Dios, y lo sabe Dios, que no lo sepan ustedes. Yo me quería aludir en mi corazón, me quería molestar y decir, ¿por qué mi pastora me lo está diciendo enfrente de todos? ¿Por qué no me lo puede decir a mí? ¿Por qué si no es verdad? Y me molestaba, pero algo pesaba más, dentro de ese enojo, dentro de esa inconformidad, de ese mi yo, porque yo siempre hice lo que quise en el mundo, y que ahora mi pastora, que mi pastor me sujetarme a esa autoridad y que me educara, molestaba mucho. Y aunque ellos decían, es como cortaditas a la carne, pues no, no quiero que tú me cortes nada, yo me lo corto solita, porque esa era la verdad. Entonces, en ese inter, yo quería enojarme y muchas veces sí le iba a contestar y hasta hacerle una cara, porque esa es la verdad. Yo quería torcerle la boca, aunque sea, o los ojos, o decir, ay, ojalá que ésta se calle, muy pastora, pero que se calle. Esa es la verdad, hermano, yo lo quería decir. Pero en ese inter yo dije, pesé algo y dije, mis pastores siempre han estado conmigo, me conocieron siendo nada. Y ellos, por amor a Dios, a servirle, se echaron más de 5 años peleas que no les correspondían, que eso era de mía y de mi familia. Y dije, ¿cómo me voy a atrever a levantarle la voz a la que por quien por mí está peleando de alguna manera? Porque yo no sabía la guerra que ahora sé, yo no sabía orar ni hablar como ahora sé. Antes yo no me sabía defender. Imagínense un niño no puede guerrear, un niño no puede hacer muchas cosas, hay que enseñarle. Así éramos yo y mi familia. Nos tenían que defender como ahora lo hacemos con Betel, les enseñamos, los cuidamos. Antes de mandarlos a ustedes a una guerra, vamos primero, porque entendemos cómo es esto. Entonces, antes de yo estaba a punto de hacerle la cara a mi pastora, torcerle los ojos o siquiera yo quería hacer eso, pero en mi corazón yo me la estaba acabando. Pero yo recordé que si Dios fue quien la llevó o los llevó, ahí en su momento, para pelear por nuestra vida. Y dije, no puedo hacer esto, por agradecimiento no puedo. ¿Por qué les digo esto? Como dirían, sin tanto choro, sin tanto palabrería, porque en un ministro no se ministra a tu conveniencia, a tu exclusividad. Y quiero preparar el terreno por esto, porque nuestros pastores van a seguir enseñando, van a seguir dando más palabra, van a empezar a revelarnos más cosas. ¿Y qué va a pasar el día que nuestro pastor te diga aquí, y no digamos en una junta que hemos hecho, aquí en púlpito, que Dios le diga, dile que se arrepienta, dile que su pecado, dile. ¿Qué va a hacer? Uno de ministro, yo les digo perdón, pero yo sí soy clara, trato de ser sincera y decirle, en el ring, yo los quiero mucho a todos. Y de aquí al pueblo de Dios en otras iglesias, todos, 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 yo amo al pueblo de Dios. Y donde Dios me manda a servir, yo con todo amor lo hago. Pero yo les digo, en el ring, los querré mucho, pero en el ring yo estoy del lado de Dios. Y si hoy yo te querré mucho y hoy estuvimos comiendo bien lindo y orando y ayunando y todo, pero si hoy Dios me dice, ese es el enemigo, ese es el enemigo. Vas a decir, qué grosera. No, de verdad, porque o nos constituimos amigos de Dios o nos constituimos enemigos del mundo. O al revés, no se puede. Entonces yo sé que suena cruel, yo sé que hasta para los pastores enseñar todo esto y ponerse en esa postura va a ser cruel, porque hay hijos, hay hermanos, hay primos, pero van a llegar más pueblo, pero va a pesar más un juicio de Dios. Y eso es lo que el ministro es preparar el camino, no solo para los pastores, sino para ustedes, porque detrás de ustedes viene más gente. Y lo que ustedes no honraron van a llevar fruto, bueno o malo, ya hayas honrado o no. Yo les comparto eso de mí, porque eso ahora me ha traído hasta aquí. Ahora entiendo que todo lo que viví me estaba formando, y yo sentí que me partí, así como su huesito de mi sobrino que se partió su brazo. Así, estaba totalmente así, me sentí muchas veces avergonzada, enojada, lo que quieran. También muchas veces me puse con Dios, pero ahora entiendo que si yo no me hubiera
no hubiera permitido que Dios me formara, me cincelara, me quitara esos pedazos de carne de mi humanidad, ¿ustedes creen que Dios me hubiera permitido llegar con ustedes ahora a enseñarles lo poco o lo mucho que sé? Pues no, porque les estaría enseñando tal vez orgullo, y no se trata de eso. ¿Por qué? Entra otro punto, en ministros, y esto es también importante y lo quiero meter, porque no solamente abarca los ministerios, no abarca, y no por requisitos. ¿Qué pasa? Desde el altar hasta, o de la entrada del altar, o del altar hacia la entrada, como quieran verlo, pero se establecen, cada quien tiene un don, cada quien tiene un servicio a Dios, pero ¿cómo lo llevas? Por una palabra, por una letra, por una condición del corazón, se empiezan a despertar a los demonios, hasta principados se pueden llegar a despertar. Y ese no es lo terrible, porque pues van a decir, pues hacemos una guerra y se van. No, es que aquí hay algo que vamos alcanzando de medida en medida. Y si de la medida vamos aquí y lo que empezamos se puede llegar a despertar está hasta acá, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Y yo a mi familia un día les dije, yo peleo, yo guerreo, yo les enseño, pero si esto me rebasa a lo que Dios me ha dado, discúlpenme, yo se los dije a mi familia, ustedes lo meten, ustedes lo sacan, porque es un compromiso de cuidar la casa. Todos los días ustedes limpian su casa, barren, ¿pero por qué? Así déjenla, pues total, son limpios, ahí pasan, ¿qué tiene? Si no barren un día no pasa nada, si no barren 2 tampoco, a lo mejor al tercero, pero pues es tu basura, tú nadie entra a tu casa, tú eres el, o tú o eres el que o la que entra o la que sale de su cuarto, de su sala, de la cocina o del patio, ¿por qué no lo dejan así? Si es tu casa y nadie entra nada más que tú. Porque se ve feo, ¿verdad? Porque quieres que tu casa esté limpia. Entonces, ¿qué nos hace pensar que Dios no quiere lo mismo? ¿O a ustedes les gustaría llegar a una fiesta en su honor y que esté todo sucio? No te irías, pero te entristecerías en el corazón, ¿no? Dirías, ay, mejor ni me hubieran preparado nada, ¿no? Entonces, todo esto es por eso. ¿Por qué hago un paréntesis? A lo mejor, yo sé que es mucho, puede que se sientan incómodos, pero es necesario, no es para ofender a nadie ni exhibir a nadie, es porque vamos, caminados a un servicio. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la alabanza? Apenas tocábamos un punto, ¿no han visto que a veces nos gustan ciertas alabanzas, de adoración o de danza? No es que juzguemos a los siervos de Dios que empezaron bien y se desviaron en el camino. No es juzgarlos, pero ¿qué pasa? A mí me gustaba escuchar a un ministro que empezó bien, ahora ya está, pues, en la prosperidad. Y esas alabanzas, en el momento que las compuso, que se las dio Dios, eran buenas, eran del corazón de Dios. ¿Por qué ahora no escuchamos todo eso? Bueno, incluso lo tuvimos, ¿con quién lo estuvimos platicando? Contigo, ¿verdad, hija? Y con allá, con Sammy. Decíamos, explicábamos por qué no podemos, no se puede, sí se puede. ¿Por qué no es viable? Vamos a manejarlo así. Todas las alabanzas, porque están de acuerdo que todas las alabanzas, si hablan de Dios, son buenas. ¿Por qué no podríamos serlas? Yo les explicaba. A mí me gustaba Jesús Adrián Romero y había una alabanza en específico y no dudo que sacó bonitas ahora y todo, pero si ya está desviado su corazón, ¿qué pasa? ¿De qué nos va a hablar? ¿Por qué no todas las podemos poner, em, incluir en nuestro repertorio de alabanza? Porque nosotros somos maduros, nosotros discernimos y entendemos, pero ¿qué pasa si entra pueblo nuevo? Y le metemos de los que ahora empezaron bien y de los que ahora hay en prosperidad. ¿Ustedes qué piensan o qué se imaginan que pasaría? A ti te ponen una alabanza y todo, ¿qué empiezas a tu casa ayer? ¿Qué llegas a hacer? Pero si no solamente es de alabanza y también es ministro y predica, ¿qué vas a hacer? Entonces ese es el detalle, que si tú les enseñas, el pueblo no todos son maduros, hay gente nueva o aunque estén, no todos son maduros y van a empezar a buscar las prédicas. ¿Es malo? Pues no, pero es cuidar a tu rebaño, es cuidar al rebaño.
Vas a decir, bueno, entonces, ¿cómo las puedo escuchar? Bueno, cuando ya una persona empieza a crecer y empieza a ser madura, empieza a discernir y si empieza a separar, esta sí, esta no. Porque ahora, por ejemplo, conocí a un apóstol y él sí, en el momento que el ministro, se fue a la prosperidad, él sí dijo: "Ya, de aquí no tocamos nada de esa persona". Y se me hizo muy drástico, pero no lo juzgo. Yo entiendo que es su rebaño, es su pueblo y tenía que cuidarlo. Y ahora sí que el ministro cuida a su rebaño como mejor le parezca, conforme a Dios y Dios lo respalda. Entonces, pero a mí se me hizo, pues sí, muy drástico y dije: "Ay, Señor, es que esta alabanza, pues yo nada más la pongo cuando estoy contigo en mi intimidad y yo te la canto con todo el corazón, pero no la llevo a la iglesia". ¿Hasta cuándo? Cuando cada uno vaya caminando, caminando y va a ir aprendiendo y va a empezar a discernir esta no y esta sí. Por eso nada más quería enseñarles eso. Por eso es que no a veces les digo, no metan todo este repertorio de este porque puede desviarse el corazón del pueblo, porque empezar, nosotros lo entendemos, pero si es un niño espiritual que apenas va empezando, se va levantando, es una ovejita que va llegando a la iglesia y le metes de prosperidad, ¿qué crees que va a pasar? Pues ni vas a ver que al momento que era de prosperidad, hasta que ya, empiece a escuchar, le van a empezar a hablar a su alma. Y entonces su alma va a decir: "De aquí soy, porque no me parece la exhortación, me gusta que le malen al alma", ¿sí me explico? Entonces es por eso. Y bueno, eso es una parte. Y ya más adelante veremos del ministro, los servidores, la preparación, una sanidad interior, que, ahora, ¿qué quieres hacer? A ver, vamos a evangelizar. A la mejor no vas a empezarlo luego enseñando, pero a la mejor si nunca lo has hecho, y si sí, a ver, prepárate un tema, prepara esto, a ver, vamos, como eran las veladas que hicimos, a ver, vente, si vemos que la persona que quiere servir tiene el anhelo, no la vamos a desechar, pero vamos a, ¿qué haces si ves a un niño sucio y entra tu hijo y entra a tu casa? Primero, ¿qué haces? ¿Lo limpias nada más? No, dices: "No, mejor lo baño de una vez", ¿no? Es lo mismo, que ven con un nuevo, con una ovejita nueva, lo limpias, lo restauras, le enseñas, hay que estar detrás de ellos porque no todas las ovejitas son enseñables. Ajá. Bueno, entonces todo esto es por eso, ir preparando el servicio para sus pastores, para los que vienen, para los ministros, que no se duelan. Esto se los digo porque los quiero guardar de verdad, de un juicio, de una lepra, de cárceles, porque sí hay cárceles espirituales por levantarse en contra de sus ministros, de verdad. Y yo lo viví con mi pastor para vergüenza mía. No es que yo no lo quisiera, yo lo quería mucho, pero habían ciertos desórdenes y que en mi corazón se hizo mucho enojo, mucha molestia, como un hartazgo, ya así, mucho, mucho, así como cuando dicen: "Ya me fastidiaste", así. Y fue en gran ma lo no guardé mi corazón, no fui precavida de guardar mi corazón y se elevó más ese enojo, ¿no? Entonces, eso me estaba llevando a una cautividad espiritual, y eso Dios me dio la oportunidad de arrepentirme a tiempo. Todavía no me vi, todavía estaba en el patio de la cárcel. Yo estaba primero me veía en un sueño que estaba, corriendo, pero no me perseguían esos demonios. Y yo corría y corría hasta por los techos y todo, y no me alcanzaba. Pero de repente esos demonios eran negros y me acorralaban. Podía correr, correr, pero me salieron, más y me acorralaron, y me bajaron las manos, y yo nada más sentí como con mucha adrenalina cómo me bajaron hacia el piso, pero yo no lo vi, tenía los ojos cerrados, no los podía abrir, pero sentí la adrenalina del golpe hacia abajo, y cuando abro los ojos, era un lugar muy grande, muy grande, y veía una fila enorme, pero no así recto, sino como cuando van en viborita, y a lo lejos, así mucho, muy lejano, veía como unos torniquetes, como los del metro cuando vas a pasar, pero yo no entendía qué era, y yo empezaba a voltear, yo decía: "¿Qué hago aquí?". Y había mucha gente formada, y iban avanzando muy lento, y en lo que iban avanzando nadie me decía por qué yo estaba ahí, yo no sabía qué era, pero me sentía triste. Y en eso, al dar la vuelta, veía a una persona que yo conocía, que sí es alcohólica, y traía un vaso de cerveza en la mano, y yo decía: "¿Qué es eso? ¿Por qué va tomando?". Pero nadie se podía salir de esa fila, y yo a todos los veía tristes, y yo me sentía triste.
y yo empezaba en ese momento, bajaba mi mirada, mis brazos, mis manos, y yo empezaba a orar, pero en cuanto empezaba a orar, yo no podía orar porque toda la gente, hagan de cuenta como si tuvieran hambre y tú tuvieras comida, todos así se querían ir sobre de mí. Y yo así me quedaba como, pues, diciendo: "¿Qué pasa?". Y entonces, por pena, por miedo, dejaba de orar, y yo volteaba a ver a alguien y veía 2 mujeres vestidas de azul. Y yo decía: "Pero esas son, ¿cómo se les dice? ¿Celadoras?". A los que cuidan las cárceles, celadoras se les dice, creo, o custodios, no sé cómo se les diga, pero y yo sabía que eran custodias, pero eran mujeres. Y yo le decía: "¿Qué hago aquí? ¿Por qué me trajeron aquí?". Y me decía: "No te puedes salir de la fila". Y me acuerdo que yo le decía a esa custodia: "Tengo sed, ¿me puedes dar agua?". Y había una tiendita y me decía: "Ven, yo te compro el agua", y sacaba unas monedas y yo escuchaba una voz que decía: "Ella siempre nunca va a faltar que meta la mano a su bolsa y tenga aunque sea unas monedas, porque ella siempre dio". Y esa custodia me compraba un agua y dijo: "Pero vuelve a tu fila", pero yo me sentía muy triste y decía: "Es que, ¿qué hago aquí? ¿Por qué me trajeron?". Y en eso me decían: "Ve", yo escuchaba una voz que me decía: "Ve y mira". Y cuando volteaba hacia la derecha y veía ese torniquete, veía a una hermana de la iglesia, y ahí Dios me revelaba que esa era una cárcel. Esa fila era para que esperaras tu turno, porque al llegar al torniquete te iban a decir por qué estabas ahí, cuál era el área y la celda que te correspondía. Y yo sabía que esa hermana ya estaba hasta enfrente y ella ya le habían asignado área y su celda. Yo empecé a llorar mucho, mucho, empecé a llorar en gran manera y me dolí, y me dijo que fue eso por lo de mi pastor, por haber agarrado ese coraje tan fuerte, y lloré como no tienen idea y dije: "No, por favor, yo no quiero ir a una cárcel, no, por favor, no", cuando ya estaba sirviendo, no, cuando yo ya había alcanzado un nivel con Dios, dije: "No, por favor". Cuando me despierto, pues sí, en automático me fui a clamar y todo. Afortunadamente no me fui a un juicio, pero estaba en la fila. Entonces, yo se los comparto porque yo sé que incomoda, yo sé la manera en que puedo exhortar, yo sé la manera en la que puedo hablar, pero cuando yo sí les quiero compartir esto y como testigo los pastores, Dios, porque hemos tenido reuniones y en general, pero yo les comparto, cuando yo ya exhorté en persona, personalmente, y no se hubo un cambio y se persistió en la actitud, en lo que se está haciendo, yo lo hago ya general. ¿Por qué? Porque también soy humano, también me canso, todos nos cansamos, todos tenemos una vida, y el ir exhortando, como hacer una exclusividad, es complicado. Ustedes a la mejor como pueblo lo pueden percibir de una manera, pero cuando se es ministro, sus pastores, su servidora, que hay que estar cuidando el pueblo, es complicado, porque ¿cómo cómo les explicas a todos o cómo les explico lo que hablé con ella, pero que no te tengo por qué decir a ti o a todos y a ti para acá, o lo que hablo con los pastores? ¿Cómo le hago para que cuando yo diga celular no se ofenda uno y diga: "Ya lo está diciendo por mí", o que diga puerta y no, por mí? ¿Cómo te explico que porque digo computadora es para todos? Porque ya tuve una plática contigo, 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 contigo. Puede haber exclusividad porque es pesado espiritualmente, porque no nada más es ir a hablar, eso hacen sus ministros, sus pastores. Antes de uno hablar, hay que ir a orar. Ahora échate una orada y una ayunada y una guerra por cada uno, es complicado. Entonces, yo entiendo que a veces puede ser duro, pero si ustedes aceptan la bendición de Dios, van a aceptar la corrección. ¿Es duro? Yo sé que es duro y da vergüenza y da coraje, pero les digo que con todo el amor, si me van a aborrecer o van a aborrecer a sus pastores, me van a odiar, no me van a querer, qué bueno, porque yo no venimos a caerles bien. De verdad, y se los digo a los pastores, ustedes no están para caerle bien al pueblo. No que los maltrate, pero están para hablar la verdad de Dios, porque para eso estamos. No me interesa, no estoy empeñada en hacer sufrir a nadie, ni avergonzar a nadie. Estoy empeñada, es más, ni cuánto lloren, ni cuánto sufren, van a decir: "Qué cruel", sí, sí soy cruel.
No me importa cuánto sufran ahorita, porque sé que más adelante, cuando todo eso pasen y lleguen a la medida que Dios quiere y se levanten y yo los vea como lo que Dios prometió, que dijo y haría en esta casa, entonces diría, qué bueno que me odió, qué bueno que no me quiso, porque los estoy viendo que cumplieron su propósito. Pero ahí aguántense, aunque te esté doliendo, aunque sientas el barazo, aunque sientas, ya va a empezar. Aguántate. Si tú aguantas de aquí al tiempo estipulado, Dios te va a dar la victoria. Y tú vas a enseñar a otros y entonces agárrate, porque lo que tú llevaste delante del altar con tus ministros, lo mismo que te va a honrar a ti. Y entonces ahí entra el fruto, lo que tú sembraste, eso se va a cosechar. Entonces esto habla de un ministro como inconmovible, resiliente. A mí no me ofende si piensan, alguien puede pensar mal, si dirán, no, es que ella hace esto, no es que no estamos para caerles bien a nadie. A la mejor allá afuera como familia todo el amor y nos vemos y el helado y lo que guste, pero en cuanto a iglesia, yo sí, y se los he puesto de ejemplo y se los he demostrado, que yo estoy del lado de Dios y defiendo Betel con toda el alma y con todo el corazón y con toda la mente, porque yo eso se lo prometí a Dios y Él me lo prometió, su casa será mi casa. Y antes de que toque a alguien de su pueblo, yo sé lo que tengo que hacer delante de Dios, pero asimismo su responsabilidad es aguantar. ¿Por qué? Porque tenemos luchas y vamos a ir en aumento, pero en victoria, en victoria. Y vamos a ver después de todo esto, esperando, y no nada más es para nosotros como pueblo ni para regañar a nadie, sino porque también sabemos que nos ven en redes, sabemos que nos ven en los videos y que también los que han ido aprendiendo en estas enseñanzas sepan que cómo debe de conducirse un ministro delante de la iglesia, delante de Dios. Sí, morir al viejo hombre y seguir a Dios, ¿ok? Entonces, para que no se sientan como que es personal, sino en general, porque sabemos que también nos ve. Y vamos a ver las principales características, pero ahora veremos cómo define Dios a un ministro. Son pocos versículos, pero los vamos a desglosar. Y segunda de Corintios 3, del 2 al 6. Y dice, nuestra carta de recomendación es ustedes mismos. La llevamos escrita en el corazón y todo el mundo puede conocerla y leerla. Y bien se les nota que son carta de Cristo recomendada, redactada por nosotros. Una carta escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. ¿Qué dice? No en frías losas, sino en las páginas palpitantes del corazón. Si hacemos gala de semejante confianza, es porque la hemos alcanzado de Dios por medio ¿de quién? De Cristo. No presumimos, pues, de estar capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra capacidad proviene de Dios. ¿Ya vieron? Lo que hemos hablado, cómo se confirma. Por eso, cuando tú te invitan a una iglesia, que te inviten a predicar, que te inviten a una casa a evangelizar, ¿cuál va a ser tu carta de recomendación? ¿Tu nombre? No. No necesitas llegar, yo soy el pastor, yo soy el profeta, yo soy el salmista. Deja que Dios te presente cómo lo va a hacer. La misma gente te va a reconocer lo que Dios te ha dado. Porque si decimos yo soy, entra el yo. Entonces todo lo que somos y todo lo que tenemos no nos pertenece. ¿Por qué? Porque si se empieza, siempre, eso sí que lo sepa, todo ministro, todo lo que sirve, siempre va a lidiar con el orgullo. Siempre, y no porque esté siendo orgulloso, sino porque el enemigo va a estar lanzando dardos. ¿Por qué? Porque eso tuvo el enemigo. ¿Qué quería el enemigo? Gloria, adoración. Entonces, ¿qué quiere hacer? Siempre te ofrece el mundo, entonces, y la vanagloria. Entonces, ¿qué va a buscar? Que te vanaglores. Por mí. No, es que lloré mucho. No, es que por mí se ministraron. ¿Viste cómo se liberó? ¿Y tú viste? No, ¿verdad? Pues entonces, pero pues yo canté. ¿Y viste por qué la guerra que hice? Y todos se tiraron. ¿Y cómo se liberaron? Ok, ¿ya viste? El yo. Y no, siempre es Dios. Qué bueno que Dios usa nuestra vida. Dice su palabra que odres, ¿no? Podemos ser odres nuevos.
pero siempre reconociendo a Dios. Por eso Dios siempre, y no se preocupen, si llegan a tener temor de decir, ¿y si un día me vanagloreo? ¿Y si un día siento? No te preocupes. Si un día llega eso a pasar, si tú te dejas ser enseñable, Dios lo que va a hacer, no te preocupes, vamos a quebrarle una ramita de su vara. ¿Qué es la vara? La autoridad. Bájale 2 rayitas y te va a quebrar un poco para que no pases de la medida que te corresponde y no entre vanagloria. Ya que si es algo que se lidia con en el corazón y es más fuerte, ahí ministros, pastores lo pueden identificar como. Una cosa es ser cuando llega la ovejita nueva y hay que levantarla, no le van a poder exigir o pedir una madurez espiritual, ¿están de acuerdo? Pero hay una inmadurez espiritual por ser niño, por entender, por crearse y por crecer, y esa es válida, porque hay que crecerlo. Pero hay una madurez que ya no es de enseñar, sino ya es, yo le digo, niñerías. Esas son las diferencias como van a poder verlo, la inmadurez, con qué lidiar y con qué sí. Yo les digo delante de Dios, no están para lidiar niñerías. Dios no trata con inmaduros. Cuando Dios emite un juicio, emite un veredicto con sus hijos o sabes que esto se hace así, Dios no se queda esperando a ver si el niño llora, grita o berrea. Dios emite, te sientas y punto. No haces caso si tú eres enseñable y la persona dice, se siente y reconoce, pastores, su condición, entonces estamos hablando de alguien que está entendiendo autoridad, de alguien que está aceptando su condición y entonces sí, aunque haya hecho berrinche, levántenlo. Exhórtenlo, pero si ya es continuamente y la ovejita no, entonces ya se hace el rebeldía y entonces ya tenemos un problema mayor. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó con Luzbel? ¿Qué pasó con Saúl? Esa rebeldía se hace rebelión y esa rebelión ya es brujería. ¿Por qué brujería? Por Saúl. ¿Qué hizo Saúl? Cuando ya se empezó a apartar su corazón de Dios y ahora sí como dirían, se la agarró en contra de David, ¿qué fue lo que hizo? Por la desesperación fue a consultar a la bruja o a la divina, lo que sea. Entonces, de ahí viene o se puede tomar el ejemplo de que tener cuidado. ¿Por qué? Incluso en medio de esa rebeldía puede llegar a despertarse situaciones como ministros más. Por eso el sumo cuidado que deben de tener es en los ministros, porque la oveja le enseñas, pero no está pisando el altar, no está sirviendo. Y altar, no me refiero aquí al altar de los de la alabanza, para que no se me vayan a ofender, no van a decir, ya la trae contra mí, no. Me refiero al altar porque el que sirve en la puerta, el que barre, está sirviendo en el altar. Es más, hasta que el que lleva papel está sirviendo en el altar, a eso me refiero de altar. ¿Qué pasa? Si empieza a alimentarse ese orgullo, cierta situación que no se ha vencido y se empieza a alimentar, es como si le dijeras, ay, Leviatán, levántate, hey, Jezabel, mira, ya viste, aquí hay. Y entonces ya empiezan a tener un problema. Y entonces, por ejemplo, se empieza a ministrar y de repente ya pasó en una iglesia, yo supe, eh, estuvimos platicando en ese tiempo con un ministro y andaban todos, ya los jóvenes andaban medios enamorados y otras hermanas, las de danza, peleándose. Y el pastor así como de, ¿pero por qué? ¿Por qué les pasó? Si como ellos hacían, todo el tiempo están haciendo veladas toda la noche, todo el tiempo, 24/7, 365 días del año. Y los jóvenes ya se estaban enamorando, los panderos ya se andaban agarrándose, algo que no normal, pues, para que me entiendan. Y resulta ser que ya después de que empiezan a orar, pues vamos delante de Dios, vénganse, porque antes del juicio viene la gracia, tampoco hay que darles, como decimos, rajatabla. Vénganse. Si alguien tiene algo que entregar o decir, ¿oyes? ¿Cuándo? Nadie. Si algo tienen que entregar y arrepientan, nadie. Bueno, conoce el cuento largo, total, así pasó y se metieron a un ayuno y va revelando Dios y ven cosas en el altar. Pues eran unos de alabanza. Van a decir, ya nos tocó. No, pudo haber sido el de la puerta, pero para este caso era el de la alabanza. Y se levantaron cosas. ¿Por qué? Porque danzaban. Incluso hay una pastora que da un testimonio que una muchachita traía un problema X y usaban las de danza, mayón, pantalón, el que usan aquí, y lo deja en su locker y como otras muchachitas no traían, pues lo agarraban yo hoy no traje, lo agarro.
y de repente empiezan a pasar empezaron a vivir situaciones similares a la de la muchacha, hasta que se dieron cuenta que era eso. Van a decir: "Es muy como que muy tonto el ejemplo", sí, pero sí pasa. Hasta lo que escuchas. Si guardas tu corazón, pero te empiezas a escuchar la queja de una persona, cuidado, y ese es otro punto rojo, cuidado con las quejas del pueblo. Cuidado, porque sí se pueden llegar a contaminar. Hay que diferenciar entre la molestia, el enojo y el problema. Sí puede levantarse algo. Entonces, bueno, seguimos en Efesios 4:11. Este es otro, cómo define Dios a un ministro. Efesios 4:11 dice: él mismo constituyó, ya no lo sabemos, ¿verdad? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Este es en lo que nos regimos todos, ¿no? No es como que uno decida qué ser. Y sabemos que los ministerios Dios los da conforme a su voluntad. Y Primera de Corintios, ¿qué dice? 4:1. Sí, Primera de Corintios 4:1. Ustedes considérennos así, como ministros del Cristo y administradores de los ¿qué? ¿Qué dice? De los misterios de Dios. Entonces, un servidor o ministro de Cristo, servidor o ministro es lo mismo, porque sirves a Cristo. Pero ¿qué hace un servidor y un ministro? Administra los misterios de Dios. ¿Pero cuáles misterios? La Biblia guarda muchos misterios. El mundo está muy empeñado en querer saber los misterios de la Biblia, pero no les es revelado. Incluso hay esta página de Estados Unidos, ¿cómo se llama? De mucha ciencia, National Geographic, se llama así. Y apenas veía que estaban hablando de lo del arca. No es cierto, lo del árbol del Edén, y que entre la manzana y que el árbol. Tanta es la ciencia, pero no tienen revelación, que fueron a buscar en todo el mundo, toda una investigación completa, usaron a sus mejores científicos, conocedores, eruditas, maestros y todo, para encontrar el árbol más viejo de todo el mundo. Y yo dije: ¿y quién les dijo que ese árbol es el más viejo de todo el mundo? ¿Y quién les dijo que era un árbol? ¿Cómo saben que es un árbol? Bueno, total, que hicieron todo eso para entender que probablemente sea ese árbol que tiene, creo que estaba en Japón, tenía no sé cuántos años, miles de años, ese árbol. Y de ahí desglosaron más cosas del árbol, que si de la serpiente, y que si la serpiente no era posible que se arrastrara, entonces cómo se arrastraba, y empezaron a buscar todo científico, menos lo que era el enemigo tal cual, pero pues no vieron esa transformación. Entonces, sí hay secretos en la Biblia, misterios en la Biblia, sí. Cuando se nos es revelado por el medio del Espíritu Santo, cuando oras, ayunas y tienes una comunión con Dios, lo conoces y te empieza a ser revelado. Así puede ser el mismo versículo y que lo leas, dices: y esto no lo había entendido y ya estaba ahí. ¿Por qué? ¿Y por qué todo este tiempo y no lo entendí así? Porque no se había recorrido esa revelación, cortina de revelación ante nosotros, porque nadie puede amar lo que no ve. Y entonces, esto es algo muy valioso que Dios nos da, sí, en gran manera. Los secretos, los misterios, dice, les mostraré cosas ocultas, grandes y ocultas que ustedes no conocen. Y sí hay mucho, 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 mucho. Entonces, a eso se refiere Dios y así nos ve. Considéranos, así los considero, como unos administradores de la gloria de Dios. Solamente somos eso, administradores. Y luego nos vamos a Primera de Timoteo 4:6. Vamos a ver qué dice. Si enseñas estas cosas a tus hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, que crece mediante las palabras de fe y por la buena doctrina que has aprendido. Ahora, ¿a quién dice que les enseñas? ¿A tus vecinos? ¿A tus hermanos? Serás buen ministro de Jesucristo. ¿Pero qué les vas a enseñar a tus hermanos si todos somos hermanos? ¿Quién enseña? Un ministro. Entonces ahí nos confirma la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que crece mediante las palabras de la fe. Entonces, ¿se puede predicar sin fe? No,
porque dice, ¿cómo dice su palabra? De la palabra, la fe viene por el oír. Entonces, lo que tú vas sembrando es lo que se va a ir fructificando en el pueblo. Y si tú, un ejemplo, ministros, pastores, escuchan pura queja, ¿qué creen que va a pasar en el púlpito? Y muchos ministros agarran el púlpito para enjuiciar a su pueblo. Y eso tampoco, ¿no? La autoridad que Dios nos da, la autoridad que dio el ministerio, la palabra, la revelación que Dios nos da, Dios nos permite tener e impartir, no es para enjuiciar a nadie, no se puede hacer, porque agarran el púlpito de ring, y eso no se pueden humillar a las ovejas, no se puede humillar al pueblo, siempre es con amor. A veces hay que darles un poquito, pero bueno, a lo que me refiero, la intención, que no esté en el corazón la intención de partir cabezas, no es para eso. Pero ahí mismo en Timoteo 4, vámonos al versículo 11, dice, estas cosas enseñan y ordena que nadie subestime tu juventud, sino ejemplo para los creyentes en la palabra, en comportamiento, en amor, en fe y en pureza. Pero miren, aquí dice, ¿por qué dice al inicio? Estas cosas enseñan y ordena que nadie subestime tu juventud. ¿A quién se está refiriendo? ¿Al pueblo o al ministro? ¿A quién se imagina? Al ministro. Cuando le dice nadie subestime tu juventud. O sea, a veces yo se los digo, y les puede llegar a pasar, pastores, a lo mejor no ahorita, a lo mejor más adelante, y así a muchos ministros les pasa. No se puede perder la jerarquía, no por ser más, no, nunca por eso, ni por orgullo, pero se tiene que ver quién es el pastor, quién es el ministro, porque como ovejitas se van a querer a veces poner al mismo nivel. Y yo se lo digo porque apenas en una oración que yo tenía con Dios y unas cosas que me decía, era la parte del tema que me decía, que me explicaba, no se permite, que no se permita. Que sepan quiénes son los ministros. ¿Por qué? Porque se puede llegar a hacer un desorden. Porque si llego y le grito y alguien me ve que viene, ¿qué cree que va a pasar? Pues, el pastor ni dice nada, la pastora se queda callada, yo le puedo decir. Siempre mantener eso. No le estoy diciendo griten, no, a su manera que Dios les ha dado, pero siempre que se vea esa línea, por orden y por respeto, porque dice para enseñar y ordenar. Al decirles eso, les están ordenando y están enseñando respeto, porque ante todo el respeto. ¿Por qué? Porque no se lo harían a sus ministros. Y yo les digo algo, bueno, total, yo sí les digo, a mí no me importa, a mí sí no me diere ninguna palabra, ninguna cara, nada. Pero esto sí me preocuparía si, por ejemplo, si yo lo permitiera o si se permitiera en alguna iglesia, llega hasta los ministros y ahí sí ya, pues uno siente feo, ¿no? Y entonces ese no es el orden de Dios, siempre con amor, con fe y con pureza. Pero ahí mismo en el versículo 14 dice, no tengas en poco el don que está en ti y que te fue conferido con profecía y por la imposición de manos de los ancianos. Aquí ya nos da una mayor revelación. Te está diciendo, no tengas en poco el don que está en ti. En poco no quiere decir, nada más se refiere al ministro o al pueblo, se refiere en general. En poco. No importa, cada 8 días ya sé que predico, no, cada 8 días ya sé que tengo que cuidar la puerta. No, cada 8 días ya sé que tengo que barrer ahí. Ya. No, sino con esmero, con responsabilidad. Pero aquí hay algo más. Dice, y que te fue conferido por profecía. O sea, no dice te fue conferido por una persona, sino Dios, ¿qué dice? Él lo profetizó, lo declaró, lo puso. Y por la imposición de manos de los ancianos. Aquí viene, y esto es importante. Una cosa es que Dios nos haga el llamado, pero ¿quién nos tiene que habilitar? Su pastor, sus pastores, su autoridad. ¿Cómo? Dice, por la imposición de manos de los ancianos. Un anciano no se refiere nada más a alguien de edad viejo, sino puede ser anciano en el espíritu. Cuando ustedes preparen, por ejemplo, los pastores y que ya empiecen a querer a alguien servir, sí por imposición de manos, pero esa persona ya tuvo que haber orado, ayunado, ya tuvo que haber sido revelado de parte de Dios su ministerio.
No es que ustedes anden repartiendo ministerios, pastores. Esto no es una ganga, no es un negocio. La persona es responsable de su comunión con Dios para tener eso que ellos quieren, o el ministerio. Y ustedes los van a ungir. Ahí les va a confirmar Dios, porque tienen que orar antes de hacer un ungimiento, que Dios les confirme el ministerio de esa persona. Pero no es que ustedes hagan la chamba de la persona. Tienen la persona que orar por su ministerio, porque no son dulces para repartir. Entonces ya les dice, aquí les está dando el orden de cómo se debe de ser un ungimiento. O si ustedes delegan a una autoridad, pero cómo debe de ser, les dice ancianos, no solamente viejos, o sea, de edad, sino ancianos en el espíritu. Por la madurez en el espíritu llegamos a ser ancianos. Incluso hasta en algún momento Dios les puede llegar a mostrar que se ven así con su cuerpo, pero saben que son ustedes, pero ya se ven viejitos, a lo mejor con una vara o así. Porque no es que estén viejos, sino que en el espíritu ya alcanzaron una madurez mayor. Y en Colosenses 3:23 nos dice, y todo lo que hagan, háganlo con todo su alma, como para nuestro Señor y no como para los hombres. Entonces, ya vimos esa parte, pero ahora los requisitos para ser un ministro. Vamos a ver qué nos dice Primera de Timoteo 3, del 1 al 13. Sí está por un poquito medio largo, pero vamos a tratar de entenderlo lo más que se pueda. Ya lo tienen ahí, me dicen amén. Vamos a leer, dice, la palabra fiel es esta. Si alguno pretende ser dignatario, buena obra sea, pero es necesario que al dignatario se le encuentre irreprensible, marido de una sola esposa, prudente, digno de respeto, disciplinado, hospitalario y apto para instruir, que no se exceda en el vino, que no sea pendenciero, sino amable, no contencioso ni amante del dinero, que guíe bien a su familia, teniendo a sus hijos en sujeción con toda pureza, porque si no sabe guiar bien a su propia familia, ¿cómo podrá guiar a la iglesia de Dios? No un neófito, para que no se enaltezca y caiga en juicio de Satanás. ¿Ya vieron? Se confirma lo que les había dicho. Además, debe de tener también buen testimonio entre los de afuera para que no caiga en escándalo y en lazo de Satanás. Pero también nos habla en el 8 que dice, así también los diáconos deben ser puros sin doblez en su hablar, que no se excedan en el vino ni sean amantes de sucias ganancias, sino conserven el ministerio de la fe con limpia conciencia. Sean estos sometidos primero a prueba, ¿ya vieron? Y cuando sean irreprensibles, entonces que participen en el servicio. De igual manera, también las mujeres sean respetables, prudentes, fieles en todo, no calumniadoras. Que sean diáconos los que tengan una sola esposa, que guíen correctamente a sus hijos y a su familia, porque los que sirven bien logran para sí una posición digna y gran confianza en la fe de Jesucristo. ¿Ya vieron? A lo mejor ya hemos leído muchas veces este versículo, pero ahí les dicen la instrucción de los ministros, pero al final, fíjense cómo hay algo importante. Dice, logran para sí una posición digna y gran confianza en la fe de Jesucristo. Cada vez que nosotros servimos en Dios conforme a su voluntad, nos vamos ganando la confianza en la fe de Jesucristo. Entonces ya no solamente empezamos a conocer a Dios como Padre, como Señor, sino también como amigo. ¿Tú a tu amigo le tienes confianza? Pues sí, ¿verdad? Entonces yo les comparto porque es lo que Dios me ha enseñado y he vivido. Dios, Jesús, le revela los secretos de su corazón a sus amigos. El día, y yo sé que van a tener la experiencia porque yo he visto el esfuerzo de Betel desde que empezamos. Va a llegar el día en el que Dios les haga sentir algo que Él vivió, lo que sintió en su corazón, en su espíritu, en su alma, en alguna vivencia que tuvo Jesús cuando estuvo en la tierra. Pero no solo de felicidad, sobre todo en el dolor.
pueden llegar a sentir, no a vivirlo, a sentirlo, o sea, no el dolor físico, sino en el corazón, a sentir lo que Jesús sintió. Y eso no a todos se los da, de verdad, yo se los digo. Y van a conocer gente, van a conocer ministros, y acuérdense de estas palabras. El día que alguien les platique que sintieron lo que Jesús sintió, es porque llegaron a un nivel de confianza con Dios. Y ahí será una huella, un fruto, que saben que esa persona ama a Dios. Y si esa persona ama a Dios, va a amar todo lo que Dios ama, y van a poder confiar pastores, y van a poder confiar todos en esa persona. Porque esa persona se va a dirigir por conforme a Dios, y que aun cuando te regañe, aun cuando te grite, si es que llega a suceder, ojalá que no, que alguien les grite, pero si llega a suceder, que sepan que su amor es inconmovible, que pase lo que pase, nunca dejó de ser ese amor, solamente que como ministros deben de guiarlos, y las ovejitas deben de ser enseñables con todo el amor. Con esto cierro, acabamos lo que es un ministro. Así como ya vimos un área, las características y todo el ministro, también hay vestimenta. Ya hemos hablado del decoro, no vamos a entrar en debate entre que si la falda, el velo, el traje, en esas cosas no es que me quiero meter. Simplemente como algo profético, ¿se pueden usar vestiduras sacerdotales proféticas? Sí. ¿Cómo se pueden usar? Antes bajo la ley lo usaban como los sacerdotes, y suenan hermosos, ya lo hemos visto, ¿no? Cómo eran sus vestiduras sacerdotales y su preparación para ministrar. Ahora se puede hacer, sí. ¿Cuándo? En una fiesta, pero sobre todo cuando, por ejemplo, como acto profético, cuando se casan, cuando dan un ungimiento, por ejemplo, el día que los pastores, y Dios les pone en el corazón y les llega a revelar, cuando les llega a revelar cuál va a ser su cobertura, porque es necesaria una cobertura para que ustedes puedan sostenerse, alguien más los unja, ahí se hacen vestiduras sacerdotales, y es algo bien poderoso, porque ya baja por autoridad Dios, sus líderes y ustedes, y dan ese ungimiento, los habilitan, pero ya ustedes ya tienen el llamado de Dios. Entonces es algo bien lindo, ahí se pueden usar las vestiduras, y es meramente acto profético. Entonces con ese cierro. ¿Y esto por qué es? Porque es una sombra y figura de nuestro Señor Jesucristo, que se casa con la novia. Es meramente eso, el sacerdocio y el por qué la vestimenta. Y algo importante, en los ministros, en los hombres, si se dan cuenta, si han visto la diferencia cuando Dios le hace el llamado a un hombre o a una mujer. Al hombre siempre, que le dijo: ven, sube, y siempre los mandaba a los montes. Y a la mujer no, a la mujer, ¿qué hace? Él la busca, él se les presenta, se les revela, no la manda a traer, él va. Y eso es símbolo profético de Cristo con la novia. Entonces, para que vayan desglosando y viendo, visualizando los ministros, y con esto cierro. Y con esto, póngase de pie, vamos a hacer una oración y cerrar. Y esto es un llamado, no para los pastores, porque ellos ya tienen la autoridad que tienen que ser, pero ellos son testigos del pueblo que tienen. Y a lo mejor somos pocos ahorita, pero el día de mañana, entonces los que estamos en el orden en el que tenemos que estar. Hoy no es una administración como siempre, no, cada administración es linda, bonita y de parte de Dios, sin exhibir, con la intención de marcar el dedo a alguien, no, para nada. Yo se los digo delante de Dios y con todo el amor. El altar está abierto, y este llamado es porque todos saben quiénes son servidores. En el anhelo del corazón, los que ya están sirviendo o los que van a servir. Pero que hoy no tenga que ser Cris la que tiene que exhortar para que no me vean a mí, sino el llamado es de parte de Dios. En el altar, ¿cómo lo diferenciamos? Porque no es en una casa, no es en otro lado, es en el altar, aquí delante de Dios. No piensen que se piensa el ministro o el pueblo, no. Este es el altar y delante de Dios. Ahora sí, como hicieron ustedes, mátense solos. Van a decir, ¿cómo?
En la mesa de los sacrificios, ustedes hagan un compromiso hoy delante de Dios con el servicio que están ejerciendo. Este es el altar de Dios, aquí está su Dios, aquí no yo, está el Padre. Y Él es siempre mediador entre todo su pueblo, entre sus hijos y entre los en el mundo y nosotros, porque nos defiende. Asimismo, hoy delante de Él que se comprometan, no es a fuerza, sino es de que pasen obligatoriamente, no. Cada uno conforme a su llamado, conforme a su corazón, pase y vamos a orar y hagan un compromiso con Dios, no conmigo, no con el hombre, no con los pastores, no con la iglesia, con Dios, que al servicio que ustedes están ofreciendo, pacten su servicio, pacten su economía, pacten su vida, pacten lo que son, y si hay algo que tienen que entregar, lo entreguen, para que no se levante nada en el pueblo, ni en el corazón, ni en nadie, porque a partir de aquí, ¿por qué Dios les quiere hacer este llamado? Porque a partir de aquí viene un paso más, vamos a ir a entrar en mayor guerra, vamos a ir a pelear por una familia completa, y aquí se va a decidir quién va. Yo no me llevo a débiles, yo no voy a pelear con alguien que no ha vencido, porque o libero acá o te cuido acá. No, tú comprométete con Dios que lo que vas a hacer de aquí en adelante con su servicio, te vas a comprometer delante de Dios. Quien quiera pasar, pase, y como testigos está Dios y están sus pastores. Este es el compromiso, este es el día, y yo a partir de aquí como ministro empiezo a orar por los que se comprometen con Dios. A partir de aquí se acabaron las exhortaciones de mi parte individuales. Va a ser en general y me voy a enfocar para los que quieran aprender, porque ya no nos podemos detener. Y eso es a nivel no solamente en la iglesia, sino a los que les hemos estado enseñando a través de las redes, que se puedan comprometer con su Dios. Los que tengan que pasar, los que ya sirven y los que falten de pasar, adelante y seguimos en Dios. Y yo empiezo a orar. Padre, delante de tu presencia, pongo la vida de tu pueblo, de tus hijos, de tus siervos y como testigo tus pastores, tus ministros de esta casa. Yo declaro, pastores, si se ponen delante de ellos, aquí, arriba del altar, que son su autoridad, yo los pongo delante de tu presencia, Padre, como testigo al cielo, a los ángeles y a tu Santo Espíritu y a tus ministros. Aquí están tus hijos, mi Señor. Yo te pido, Padre Santo, que te pares delante de cada uno de ellos y que el compromiso que hoy pongan en su corazón, tú lo selles, mi Señor, y que los tomamos, los abrazamos y nos unimos en un solo espíritu para comprometernos a pelear en tu nombre, para santificarnos. Ahora rompe todo, Señor, todo lo que se haya querido levantar en el altar, todo lo que se haya querido levantar en el corazón de tu pueblo, de tus hijos. Padre, que todo aquello que ellos hayan pensado en contra, mi Señor, que ahora seas tú y les digas, Padre, el amor, la bondad y la misericordia que tú les tienes, que no fue para muerte la exhortación, que no es para muerte, Padre, el que los dirijas, el que los ordenes, que no es para vergüenza, es que tú quieres entregarles un pueblo, quieres entregarles sus dones, sus ministerios con amor, con plenitud, con santidad, pero para que el enemigo no sus bendiciones de nadie, mi Señor. Ahora aquí se rompen las cartas, los pergaminos, los derechos legales que el enemigo haya querido levantar en contra de tus siervos, de tus hijos, mi Señor, y como testigos fieles que son de tu palabra, mi Señor, en los ungimientos que en ahora en adelante tus siervos vayan a ejercer, Señor, sean con autoridad, con dominio, con tu Santo Espíritu, mi Señor. Dirígelos, dirige a tu pueblo y extiendan su mano, pastores, hacia ellos y bendíganlos, que lo que Dios tenga, díganles, profetícenle amor, bendición, santidad, provisión. Yo los bendigo, hijos, casa de Betel, bendigo sus casas, su familia, y de lo que Dios me ha dado, ahora baje, Padre, por imposición de manos, por bendición, por amor, por la gloria de mi Padre. Únjalo, tío, yo aquí a unos, usted a uno, yo a unos, pues dedito no más así. Yo a unos, usted pastora, o a otros, y así nos vamos. Por imposición de manos, mi Señor, los bendecimos, los ungimos, Padre. Lo que tú traigas ahora, mi Señor, sea derramado, Padre, bajo tu gloria, bajo tu pacto. En el nombre de Jesús los bendecimos, los ungimos. Agarre tantito aceite.
Los ungimos en el nombre de Jesús. Caiga, Padre, todo dominio de Satanás y lo que hayas traído para este tiempo, para tu pueblo, para tus hijos, dones, ministerios. Espíritu de mi Padre, llénalos. Espíritu de Dios, ahora sea lleno, Padre, de bendición y de lo que me has dado. Ahora sean ellos llenos, mi Señor, de lo que tus pastores, tus siervos tengan. Ahora baja la cobertura por manto y autoridad de mi Dios. Baja ahora en el nombre de Jesús la santidad Adonai. Baja el perdón, la gracia de mi Señor Jesucristo, la sanidad en el nombre de Jesús, los dones ahora en el nombre de Jesús. Ahora la sanidad de mi Padre, el conocimiento, el Espíritu de mi Dios. Salga todo lo que, Padre, ocultó el enemigo, Padre, en secreto, en contra de tu hija, en contra de tu pueblo, en contra de su casa, de su familia. Ahora se ha quebrado todo yugo de muerte, todo yugo de condena, de oprobio, de vergüenza. Ahora se ha quebrado, mi Señor. Ahora, Padre, venga el enemigo, Padre, quiebres todos sus lomos, quiebres su maldad. Padre, Espíritu Santo, ahí donde se encuentra cada uno de tus hijos, de los que nos ven, mi Señor, también sean libres en el nombre de Jesús y de lo que tú nos has dado, mi Señor. Ahora desciendan ángeles ministradores de tu presencia, mi Señor, ahí donde se encuentra cada uno aquí en tu pueblo. Llénalos de ti en santidad, en amor y en comunión, y que este pacto, este renuevo de pacto que han hecho delante de ti tu pueblo, mi Señor, tú lo selles, Padre, con tu anillo, con tu autoridad, mi Señor, con tu Santo Espíritu, y se cumpla al tiempo que tú has estipulado para cada uno. Bendición, prosperidad, Padre, en el nombre de Jesús se ha hecho. Amén, 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 y los bendecimos en tu nombre, Espíritu Santo, los bendecimos. Gracias por sus vidas y gracias por su alma, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Ahí donde están, dense un abracito unos a otros, ahí, que son muchos para abrazarlos. Estamos despedidos, Dios los bendiga, el Señor los guarde, los ampare, los bendecimos. Amén, amén. Denle un aplauso a Dios por lo que hace y por lo que hará.